Resistividad y temperatura. Cuando tenemos una corriente en un conductor, resulta que los electrones chocan con la estructura cristalina, es decir, chocan con los núcleos positivos de la estructura cristalina. Esto hace que estos núcleos positivos oscilen más. Al aumentar la temperatura, pues estos núcleos oscilan cada vez más. Esto, al estar oscilando los núcleos, la consecuencia es de que la probabilidad de choques con los electrones es más alta. A mayor temperatura, más oscilación y más probabilidad de choque. Por lo tanto, la resistividad del material aumenta. Acá tenemos la ecuación que nos da la dependencia de la resistividad con la temperatura. Es una función que depende de la temperatura. Es la resistividad original por 1 más alfa, que es el coeficiente de temperatura de la resistividad, por la diferencia de temperaturas, temperatura final menos temperatura inicial. Entonces esta ecuación nos da la dependencia de la resistividad con respecto a la temperatura. Esta es una gráfica de cómo cambia la resistividad de un metal con la temperatura. Vean cómo la resistividad va en aumento. Esta pendiente nos habla del coeficiente de resistividad. Va variando un poco al cambiar la temperatura. Este es el caso de la resistividad en un semiconductor, como aquí la resistividad va bajando. Baja la resistividad porque en los semiconductores, al aumentar la temperatura, los portadores de carga van aumentando. Hay más electrones libres o huecos, que son iones positivos, aumenta ya sea el número de electrones o el de huecos, y se aumenta con esto la conductividad, es decir, se reduce la resistividad. Hay tablas para poder consultar los coeficientes de resistividad para diversos materiales como aluminio, hierro, plata, tungsteno. Ahora, lo más rescatable de esta tabla tenemos el constantán, que tiene un coeficiente de resistividad muy pequeño, es decir, cambia poco con la temperatura. El constantán se usa para hacer termopares, con los cuales se mide la temperatura. El carbón tiene un coeficiente de resistividad negativo. Ya hemos visto que el carbono es considerado un semiconductor. Al aumentar la temperatura, aunque los núcleos vibran más, gana el hecho de que hay más portadores libres de carga, y por eso pues baja la resistividad. El plomo es el material que cambia más su resistividad con la temperatura. Su alfa es más alta. Esto se debe a que los núcleos de plomo son fáciles de hacer oscilar, es decir, aumenta su energía fácilmente cuando los electrones colisionan con él. Al estar oscilando a mayor amplitud, pues aumenta la probabilidad de choque y por ende pues aumenta su resistividad.